Buenas tardes a todos mis hermanos, a todos los que nos acompañan también por la internet. Hoy continuamos nuestro estudio en la Epístola Universal de Santiago. Estamos hoy en el capítulo 3. Vaya usted al capítulo 3 de Santiago. Este estudio se titula La fe viva controla la lengua. La fe viva controla la lengua. Esa fe que es una fe verdadera, una fe fundamentada en alguien que realmente es salvo en Cristo Jesús. Esa es la fe viva que puede controlar la lengua, el habla, ¿no? Lo que quiere decir aquí Santiago. Vamos a leer esa porción en capítulo 3, por favor, póngase en pie si ya lo encontró. Vamos a hablar acerca de ese capítulo 3 en estos miércoles, si el Señor nos da vida, acerca del cristiano y el dominio propio, los pecados de la lengua. Y para entenderlo un poco más vamos a leerlo hasta el versículo 12. Dice, capítulo 3, versículo 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, que llena de veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Vamos a orar al Señor. Ponernos nuevamente en sus manos. Venimos a ti, Padre del cielo, encomendándonos a tu Santo Espíritu. Venimos con corazones humildes. Queremos que en nuestros corazones encuentres terreno fértil. Queremos que tu semilla caiga en terreno fértil y dé crecimiento al 100%, Señor. Venimos con un corazón humilde para aprender del gran Maestro Jesús, nuestro Maestro. Todos nosotros somos sus aprendices eternos. Venimos, Señor, para adorarte, darte culto, servirte. Queremos conocer tu voluntad a través de las Escrituras. Que tú nos exhortes hoy, también nos consueles, nos instruyas, como son instruidos y dirigidos los hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Queremos, Señor, ser llenos de tu gracia. Queremos ser llenos de ti para dar testimonio de tus maravillas. Queremos hoy, Señor, abrir nuestros oídos, atentos a la voz del Señor, a la voz de nuestro Creador, a la voz que hizo los cielos y la tierra y nos has creado a cada uno de nosotros. Queremos abrir nuestros oídos para que tú digas: el que tenga oídos, que oiga. Queremos hacer tu voluntad y gracias a ti la podremos hacer, porque tú das el querer como el hacer.
Ayúdanos hoy, Señor, a que en este estudio podamos glorificar tu santo nombre, Jesucristo. Que seas tú el primero, como siempre, aquí en este lugar, el todo en nuestras vidas, el todo en esta iglesia local. Bendice a mis hermanos que están aquí, a cada uno de vosotros, y a los que nos están asistiendo por este medio. Te lo pedimos, Padre, y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo tomar asiento, mi hermano? Mis hermanos, han habido maestros que han marcado nuestras vidas, ¿no? A lo largo del tiempo hay maestros que se han quedado en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay maestros a lo largo de nuestra vida que han sido fundamentales en nuestras decisiones, en nuestro modo de ser, en nuestro comportamiento. Y se dice que después de nuestros padres son importantes los maestros, ¿no? Son muy importantes. Ellos nos ayudan a saber cómo pensar, cómo actuar por sí mismos y también por el bien común, ¿no? Tú y yo debemos recordar, quizás en este momento, algún maestro que marcó tu vida y te enseñó para bien, te marcó para bien. Recuerdo yo cuando era niño, el Señor me puso maestros que marcaron mi vida. Por ejemplo, cuando tenía 6 años, mi maestro de música, lo recuerdo tanto que hasta lo busqué por la internet para darle saludos. Por ahí estoy detrás de él. Recuerdo con este gran instrumento de viento, inclinándose hacia mí para que yo pudiera cantar una canción para él, escogerme para un grupo de música, para entrar al conservatorio. Y lo recuerdo, porque él fue ese gran impulsador y me retó a seguir la música toda mi vida. Y le doy gracias a Dios por esa influencia de ese maestro. Maestros en mi primaria que me enseñaron a hacer tantas cosas, a ser responsable con tantas cosas, que me enseñaron con su ejemplo, no simplemente de su palabra, de escuchar, sino vi testimonio en sus vidas. Personas rectas, correctas, en su modo de proceder. Tengo un gran recuerdo, un grato recuerdo por mis maestros, también de los que me enseñaron Biblia, en el seminario, donde me orientaron para seguir los pasos de Cristo Jesús. Y usted me imagino que también debe tener sus maestros ahora pensándolo hoy. Pues dele gracias a Dios por esos maestros que le han ayudado en su vida a encontrar ese camino que el Señor quiere. Y Santiago fue un gran maestro. Él ahora está hablando de maestros, de ese don que Dios da a la iglesia. Pero Santiago fue un gran maestro de la fe, y la misma Biblia nos lo dice. Y es lo que dice Juan 3:10. Perdón. Dice Gálatas 2:9, dice, reconociendo la gracia que había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas de la iglesia. Ahí se llama Jacobo en el nombre griego de Santiago. Era considerado que columna de la iglesia, era un gran maestro. Era un gran maestro. Y ese mismo gran maestro viene ahora a hablarnos a nosotros, ¿no? Quizás él, en el entorno en el que él se estaba moviendo en la iglesia primitiva, no se respetaba ese oficio. No se le daba el valor a ser maestro en una iglesia, ¿no? A dar la enseñanza a las personas, ¿no? Pensó que se respetaba lo difícil de su trabajo y en la enseñanza, porque la gente pensaba, como muchos piensan hoy, ¿no? Todo lo que hacen ellos, los maestros, es hablar y hablar y hablar. Es como si realmente trabajaran físicamente, mis hermanos, ¿no? Y ellos pensaban que era simplemente hablar, hablar y hablar. Y muchos en la iglesia primitiva querían ser maestros por la posición que les daba, la posición de privilegio, la posición en que todo el mundo ponía la mirada en ellos, la posición de sabios. Y muchos querían tener ese
ese ministerio. Vamos a abrir primera carta a Timoteo 5:17. Primera carta a Timoteo 5:17. Vamos a ver que no es simplemente hablar, es un trabajo. La Biblia nos habla que es un trabajo. Dice 1 Timoteo 5:17, aquí también lo tengo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es un trabajo. Y quizás los creyentes en la iglesia primitiva, como muchos otros hoy, piensan que enseñar o pararse en un púlpito es hablar y hablar y hablar y hablar. Al parecer, alguno de los primeros cristianos tenía mucha ansiedad por asumir el papel de maestros en la iglesia. Porque, como ya dije, un maestro tiene influencia, tiene autoridad, y la gente buscaba tener esa posición. Santiago advierte a sus lectores que eran hombres tercos, obstinados, que estaban buscando prestigio, estaban buscando posición, estaban buscando beneficio propio y por lo tanto no habían recibido el don del Espíritu Santo de ser maestros y tampoco tenían la capacitación para la enseñanza de la palabra de Dios, pero querían ser maestros. Querían constituirse en maestros de la congregación a toda costa, por sus propios beneficios y por su vana gloria, por su gloria vana. La palabra de Dios nos dice que ser un maestro es un don. Ser un maestro es un don. Y el mismo Jesucristo los constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, como dice Efesios 4:11. Es un don dado por el Señor a la iglesia. Ahora los que no son puestos por Dios, sino que se ponen a sí mismos, usualmente buscan fama o fortuna, vanagloria. Quienes así se comportan no se dan cuenta de varias cosas que Santiago apuntará en su advertencia. Estoy haciendo un resumen de lo que vamos a estudiar hoy. Los maestros serán juzgados más duramente por sus enseñanzas. Eso lo dice la Biblia y lo vamos a estudiar. Santiago nos habla que los que se hacen a sí mismos maestros no quieren tener ningún tipo de responsabilidad para con sus oyentes. No quieren tener ninguna responsabilidad por aquellos que les escuchan. Tampoco doman su lengua, sino que producen con su boca bendición y maldición, como dice el versículo 10. Y dice Santiago, no puede ser así. Estas cosas no son así. Y este es el problema de aquellos que se hacen a sí mismos maestros. Era tan real el primer siglo, en el primer siglo, que se querían tornarse a sí mismos maestros, pero también en la actualidad hay mucha gente así. Estos maestros querían autoconstituirse maestros y eso causaría grandes problemas en la iglesia. Muchísimos problemas en la iglesia, especialmente en aquel tiempo en las iglesias de origen gentil, y por dos razones. El primero es que aquel que se quiera nombrarse maestro, pues sus enseñanzas no eran suficientemente concretas porque no se habían instruido, no habían estudiado, y segundo, enseñaban doctrinas que no estaban conforme a las enseñanzas de Cristo y esas enseñanzas que Cristo dejó a los apóstoles. No se acomodaban a esas enseñanzas. El gran tema de Santiago es el comportamiento del cristiano, que incluye el habla. Tengan en cuenta una cosa, mi hermano. Está hablando de maestros, de un don de la iglesia. Y usted dirá, pero yo no soy maestro. Esta prédica no me va a servir para mí. Sí, te va a servir para ti. Si tú ves Timoteo y Tito, que da parámetros
de cómo debe ser un obispo, un presbítero, un anciano, que son sinónimos de pastor, o un diácono, o un maestro. Dan ahí las diferentes requisitos para que esa persona pueda ejercer ese cargo. Pero también es un llamado a los cristianos a ser cristianos maduros. ¿Entendido? Entonces, aquí hablas de maestro, pero no eres maestro, tómalo para que tú seas un cristiano maduro, un cristiano completo. Bien, perfecto, como dice ahora más adelante Santiago. El estudio tiene 3 partes. Primero, Santiago hace una prohibición, ¿no? La prohibición que hace Santiago. Segundo, las razones de esta prohibición. ¿Qué va a prohibir él? Y va a dar razones para eso. Y tercero, va a usar metáforas. Va a usar metáforas para ilustrar estas verdades espirituales que él quiere enseñar. Vamos con la primera entonces. ¿Qué es lo que está prohibiendo Santiago? ¿Qué es lo que está prohibiendo? Versículo 1, vamos ahí. Capítulo 3. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Comienza diciendo, hermanos míos, otra vez. Dice, en esta epístola, él usa 15 veces la palabra hermano. Y solamente en este capítulo 3 veces. Y cuando le dice hermanos, se está dirigiendo a la iglesia, a sus hermanos en la fe. Está diciendo en un modo pastoral, en un modo de amor, hermanos míos, ¿no? Está también hablando a sus colegas maestros, porque ahí viene la exhortación, ¿no? Dice, aquellos maestros que se han equivocado en el rumbo de la enseñanza, y Santiago dispone a corregirlos. Les dice maestros, no os hagáis maestros muchos de vosotros. La palabra maestro en la Biblia viene una palabra que se llama didaskaloi, que es un sustantivo masculino, está refiriendo a hombres, que se emplea a menudo para referirse a los rabinos y a cualquiera que desempeñaba funciones en la enseñanza de la predicación. Usted recuerda cuando Jesús estaba con... Perdón. Quedo sin batería. Ya. Cuando Jesucristo va donde Nicodemo, ¿recuerda? Que era un ¿qué? Un maestro de la ley, y le dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos, los apóstoles, y le dijeron, Rabí, que traducido es, maestro, ¿dónde moras? Estaban aquí los apóstoles, los que iban a ser apóstoles, siguiendo al Señor Jesucristo. Lo estaban siguiendo. Y le dice, ¿dónde moras? Y reconocen que él es Rabí, que traducido es maestro. Traducido es maestro. A los rabinos, a los maestros, sus compatriotas judíos le concedían mucho respeto, mucho honor. Hasta el momento de hoy son muy respetados los maestros, los rabinos. Y en algunos círculos judíos a los rabinos se les respetaba tanto que el deber de una persona con su rabino se consideraba muchas veces mayor que con sus propios padres. Mire lo que ellos decían. Mis padres solo me han traído a la vida de este mundo, mientras mi maestro me ha traído a la vida del mundo venidero. Los padres le habían engendrado en esta tierra, pero los maestros le llevaban ¿a qué? A una vida eterna. Y por eso lo tenían en alta estima, en honor y en respeto. Jesús fue llamado de rabino, como vimos en Juan 1:38, y en muchísimas ocasiones en la palabra de Dios le hablan de rabí o de maestro, ¿no? También es en la iglesia primitiva el título de maestro era un título de honor, y eso hacía que muchas personas sin carácter ni moral anhelasen esas posiciones de honor, ¿no? Hermanos, siempre hay en la naturaleza pecaminosa nuestra el sentir de hacer las cosas mejor que el otro. A veces nos queremos maestros.
Hagamos un ejemplo, un partido de fútbol, de soccer. Está tu equipo favorito ahí y está el guardameta, el arquero ahí. Y le encuentras los 10.000 defectos al guardametas. ¡Ah! ¿Pero por qué no? Mira, yo sabía que el penalti iba a ser marcado a la izquierda. ¿Por qué no te tiraste a la izquierda? ¡Qué malo eres! ¡Qué mal jugador eres! Y siempre tenemos esa tendencia a ser todos técnicos. Pero cuando ya te metes a la cancha y te pones los guantes, y te pones la camiseta, y te pones en el arco, las cosas cambian. Ya no es como lo que tú decías. Todos afuera somos grandes maestros, que estamos señalando y juzgando. Pero ya al estar ahí, las cosas son diferentes. Son diferentes. Tito y Timoteo habla de los requisitos para ser un buen maestro, que también son el reflejo, como os dije, de un cristiano maduro. El propio Jesucristo criticó a los fariseos por anhelar, escuche eso, por anhelar ser llamados maestros. Ellos anhelaban mucho eso. Miren lo que les dice. Mateo 23, 5, 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Eso es lo que buscaban ellos, los fariseos. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Los saludaban, ¿no? Tenían que decirle rabí, maestro. Y que los hombres los llamasen, ¿qué? Rabí, rabí. Y el Señor critica eso, porque ellos querían aparecer, querían hacer por vanagloria, por su propio beneficio. Mis hermanos, Santiago aquí no está diciendo no sean maestros, no. Porque los maestros son necesarios en la iglesia. Pero pueden hacer mucho daño si no tienen sabiduría de parte de Dios. Mira lo que decía un teólogo. Pecar contra la lengua cuando estamos solos o con 3 personas es bastante malo. Pero pecar con la lengua en público, sobre todo cuando estamos en función de hablar de parte de Dios, es inmensurablemente peor. Mucho peor. Hablar por Dios tiene grandes implicaciones, tanto para bien, para construir, tanto para mal, para destrucción. La seria responsabilidad de predicar la palabra de Dios se presenta 2 veces en el libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Voy a esperar que usted abra la Biblia. ¿Lo tenéis? Dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios está diciendo que va a poner la palabra en aquel predicador, ese profeta, y ¿qué va a hacer? Va a amonestar de parte de Dios al pueblo. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios le está diciendo al profeta, tienes que decirles que están en pecado, que van a morir por su pecado. Pero si no les dices, ¿qué va a suceder? Ellos morirán y esa sangre será demandada de ese predicador, porque se cayó la verdad de Dios para no molestar al público o para no ser señalado. Y mira lo contrario, dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad, o sea, ahora sí le está accediendo a la voluntad de Dios, está predicando contra el pecado, contra la impiedad y del mal camino de ellos, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Aquel predicador que habla la palabra de Dios, que amonesta como está la palabra de Dios, y la persona no cambia,
esa persona morirá en sus pecados, pero esa sangre no será demandada del predicador, porque está predicando según la palabra de Dios. ¿Ves lo importante de la lengua como el hablar? ¿No? Es el hablar de una persona puede llevar a muerte espiritual, o puede llevar a vida espiritual, puede llevar a construir personas o a destruirlas en su pecado. El escritor de Hebreos también se refiere a los predicadores, maestros y otros líderes de la iglesia como aquellos que velan por vuestras almas. ¿Ha escuchado eso, no? Que los pastores velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Cuenta a quién? A Dios. Nosotros vamos a dar cuenta a Dios por las personas que nos están escuchando en la iglesia local. Pedro y Judas ofrecen las advertencias más severas posibles contra los maestros heréticos. Ya vamos al Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 2, 1, 3. Mira lo que nos dice. Puede usted abrir su Biblia, por favor. Maestros heréticos, o sea que enseñan erróneamente, contradicen las verdades cristianas, las verdades que están en la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, pero hubo falsos profetas ¿entre dónde? Entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos ¿qué? Maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Son tan encubiertas, son poco detectables, son enmascaradas con verdades, que si el creyente no está percibido, no tiene su Biblia, se va a convencer de eso. Porque esas herejías son destructoras, esas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios te van a destruir. Y obviamente el falso maestro no te va a decir la mentira completa, ni abierta, porque te vas de ahí. Te la va a decir a medias. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Lo están negando. ¿Cómo yo puedo contradecir la palabra de Dios y decir que Dios me salvó? ¿Cómo yo puedo contradecir la palabra de Dios y decir que Dios es mi Señor y Salvador? Eso no es concordante. Eso es lo que está diciendo Pedro. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ¿cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones. Y mis hermanos, no son pocos, son muchos. Hay mucha gente que seguía, que porque las iglesias son grandísimas, tienen muchas personas, ahí está el Espíritu Santo. Porque las iglesias son inmensas, ahí está el poder de Dios. Hay falsos maestros que van de nación en nación con sus aviones privados, haciendo campañas de avivamiento, de un supuesto avivamiento entre las naciones. Y están llevando herejías destructoras y se llenan miles de personas donde van. Y eso no significa que ahí esté la palabra de Dios como está en la palabra. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso hay tanta gente que ya está rehuyendo al cristianismo, porque ve eso, tiene más discernimiento que un mismo cristiano dentro de la iglesia. ¿No te has dado cuenta? El que está afuera dice, mira cómo los roban, mira cómo se caen al piso, mira, eso ¿qué va a hacer? Los están engañando. Tienen más discernimiento afuera y por eso ya no quieren meterse al cristianismo. Y por estos maestros, el nombre de Cristo es blasfemado. Sigamos, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Es pura mercadería, es un negocio. Tú eres un objeto, tú eres mercancía para ellos. Y lo harán con palabras fingidas, hasta van a llorar. Bajan el tono y te van a cautivar tus emociones. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aunque los veas prosperando, aunque los veas creciendo, Dios no se duerme. Su perdición no se duerme, va a venir sobre ellos. La condenación no se tarda porque Dios hace valer su palabra.
Debemos entender, mis hermanos, que los maestros que se levantan a sí mismos, Dios no los ha encomendado, Dios no les ha dado el don, y por lo tanto van a hablar cosas que no están de acuerdo con Dios ni con la palabra de Dios. Cuando Santiago dice, hermanos míos, como lo vimos en el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, no se opone a que hayan maestros en la iglesia. Lo que está diciendo es que si son llamados a ser maestros, deben estudiar, deben prepararse y deben estar seguros de que Dios los está llamando. Y que no es ese llamamiento por vanagloria. Mis hermanos, no por hablar bien, tú tienes el don de predicador. Porque hay habladores profesionales y son ladrones. Hay habladores profesionales que cautivan las masas. Vemos a Hitler cautivando masas y masas y llevó a un país donde lo llevó por sus discursos. Hay personajes, hombres que tienen una capacidad de hablar y de convencer al público que la gente dice, oh, aquí está Dios. Nosotros decimos que en algún lugar está Dios es porque la palabra de Dios está predicada sin adulterar. No porque me hagan sentir cosas en mi corazón. No porque me hagan sentir cosas extrasensoriales por ahí. Cuando Santiago dice, no os hagáis maestros, está diciendo, no continúen haciéndose maestros ustedes mismos. Esto indica una actitud continua y deliberada de personas tercas, cabeciduros, que quieren solo aparecer, pero no se dan cuenta que esas personas van a hacer daño a la iglesia con su manera de enseñar. Mis hermanos, la obediencia es del Señor y la rebeldía es de Satanás. No hay otra forma. O recoges con Jesucristo o desparramas. No hay un justo medio ahí, no hay. La multiplicación de los malos maestros ha sido la ruina de muchas iglesias. Fue la ruina en ese tiempo, fue la ruina, como habla Apocalipsis, es la ruina en este tiempo también de maestros que no están preparados y no tienen el don. Tito nos habla de esto. Ve lo que nos dice Tito. Porque hay muchos que contumaces, eso significa rebeldes, porque hay muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, o sea, charlatanes, mayormente los de la circuncisión, los que eran partidarios de los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando cómo, por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Ellos arruinan familias enteras al enseñar lo que no se debe. Arruinan familias enteras, comunidades enteras, por obtener ganancias mal habidas. Hermanos, hay maestros que enseñan por su propio beneficio personal, para su propio beneficio económico. También quieren ser aplaudidos, como los fariseos, como el Señor les increpa. Quieren ser el centro de la congregación, no Cristo, sino ellos. Los mensajes llevan a las personas hacia ellos mismos y no a Cristo. Y el predicador, el que enseña, debe llevar a las personas a Jesucristo, no hacia ellos mismos. Eso es idolatría, mis hermanos. Eso es idolatría. Y es totalmente contrario a la voluntad de Dios. En vista del peligro de una lengua sin freno que Santiago habla aquí, ¿no? Les dicen, no se hagan muchos maestros, porque van a recibir mayor juicio, mayor condenación. El gran ejemplo para nosotros es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca habló para su propio beneficio. Él habló conforme a las palabras de su Padre Dios, de nuestro Padre Dios. Los apóstoles predicaron lo que Jesucristo predicó, lo que recibieron de Cristo.
Y los hombres a lo largo de la historia de la Iglesia han predicado lo que los apóstoles y Jesucristo nos han dejado, la doctrina apostólica. Y eso es lo que debe hacer un maestro al ejemplo de Jesucristo. Predicar lo que está en la palabra de Dios. Existen también maestros que enseñan la palabra y no entienden lo que están enseñando. ¿Usted ya vio eso? Enseñan y no saben lo que están enseñando. Porque repiten. Porque no están instruidos. Porque no tienen el don. Mire lo que dice segundo... Busquemos primero Timoteo 1, 7, 8, por favor. Primera Timoteo 1, 7, 8. Primera Timoteo capítulo 1, 7, 8. No lo pueden encontrar hasta aquí en la pantalla. Dice, hay muchos que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En ese tiempo habían personas que eran doctores de la ley que no entendían lo que estaban hablando, pero la gente los seguía. Hermanos, hay una creencia en la iglesia del hoy fatal. Piensan que cualquier hermano de buen testimonio que medio conozca la palabra de Dios puede predicar, se le puede soltar el púlpito. No es así. Para predicar, para enseñar, primeramente debes tener el don reconocido por Dios y por la comunidad. Para predicar se necesita conocer la Biblia, todo el consejo bíblico, sus implicaciones en los tiempos, el tipo de libros, etc. Son tantas cosas que tienes que conocer de la palabra de Dios para poder enseñarla. Por eso Pablo le dice a Timoteo que solamente él puede predicar lo que escuchó. Dice Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí. ¿De quién? De Pablo. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres ¿qué? Fieles, a hombres de confianza, que sean ¿qué? Idóneos para ¿qué? Para enseñar, que sean capaces para enseñar. Ahora las iglesias dejan maestros porque es amigo del pastor, porque es amigo de esto, porque me cayó bien, porque tiene tanta facilidad para hablar, que tú deberías ser predicador. Decían que Pablo no tenía gran facilidad para expresarse. Y escribió 8 cartas. A mí no importa quién me esté hablando, si me está hablando rápido, despacio, con emoción o sin emoción. Necesito la verdad de Cristo en el púlpito. Necesito la verdad de Cristo, escucharla. Esas personas que le decía Pablo a Timoteo, le decía, encarga a hombres fieles que sean de confianza. No se puede dejar a cualquier persona, mis hermanos. Que sean dignas de confianza, idóneos, capaces para enseñar también a otros. Te hago un ejemplo. Tú estás en el hospital. Te tienen que hacer una cirugía. Ya, de urgencia. Pero el médico faltó. Y la enfermera dice, mire, el médico faltó, pero aquí hay un enfermero que se muere por hacer cirugías. Le encanta tanto. Es una ilusión de él el ser cirujano. Es una ilusión ser cirujano. Y a él le gusta y tiene buen pulso. ¿Por qué no deja que le abra su estómago, su abdomen? ¿Usted qué le diría? Entonces, ¿por qué dejáis a gente que no está idónea a hablar de la palabra de Dios? Como si esto fuera un juego. Porque sabiendo que si se enseña mal, la congregación va mal. Yo no puedo, es un ejemplo, un maestro no puede decir a los 15, 20 años, olviden todo lo que yo les enseñé, estaba mal. Ahora crean esto. ¿Dónde está el don?
¿Dónde está la preparación de ese maestro? No se puede llegar de la noche a la mañana así. Mis hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios debe ser alimentado cada vez que se reúne. Cada vez. No todos los creyentes pueden predicar. No todos los creyentes pueden predicar. Solo los que tienen el don de pastor pueden predicar. La enseñanza debe estar en manos de aquellos que el Espíritu Santo ha capacitado con un don para hacerlo. Si no se hace así, es una burla contra Dios y su palabra. Es rebeldía. No todos tienen el don de pastor maestro. No todo hermano de buen testimonio puede subir al púlpito y enseñar porque no está capacitado para eso. Es como el cirujano. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Ya vimos la prohibición que hace Santiago. Le dice, no se hagan muchos maestros de vosotros. Porque quieren vanagloria, que los aplaudan, quieren beneficio propio. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Cuando él escribió la carta, Jacobo, Santiago, muchos querían su propia conveniencia. Eso sucede hoy en día. Ahora, la segunda razón, o el segundo punto, da las razones de por qué está prohibiendo eso. Y hay una razón bien grande, y es que los maestros van a recibir mayor condenación por lo que están hablando. Versículo 1, vamos al versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos, ¿qué? Mayor condenación. Un creyente que quiere aspirar a ser maestro debe tener y asumir esa posición con mucho cuidado dentro de la iglesia cristiana. Porque recibirá mayor condenación de aquello que está hablando. Y nos lo dice Lucas capítulo 12, aquí está, para que lo leamos, versículo 47 y 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, si el maestro guía por mal camino, enseña por mal camino a sus estudiantes, recibirá condenación de Dios. Es una responsabilidad que todo aquel que ocupa el púlpito debe enseñar correctamente lo que está en las Escrituras. Mis hermanos, ya aspirar al ministerio sin ser llamado por Dios, sin estar preparados, es una osadía bien grave. Es más, es un pecado bien grave. Sin conocer el pasaje, inventándose cosas para su propio beneficio, eso ya es algo muy, muy grave. Y eso lo vamos a leer en Romanos capítulo 2, versículo 17. Abramos ahí Romanos 2, 17, 24. Romanos capítulo 2, versículos 17 y 24. Romanos capítulo 2, versículos 17 y 24. Dice así, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí está hablando el Señor, ¿a quién? A los judíos que decían, bueno, yo soy instructor, enseño a los indoctos, soy maestro de niños, me conozco bien la ley, pero mire lo que dice el versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y mi hermano, el que predica debe vivir conforme a lo que predica.
y te lo voy a pasar para ti, porque quizás no te ves como maestro, pero, hermano, lo que tú dices creer con tu boca, tu profesión de fe, debe ser concordante con lo que haces. Dios nos pide santidad. ¿Estás viviendo en santidad? Tú dices, sí, Dios dice que no debemos adulterar. ¿Te estás guardando en santidad? El Señor dice que no debes robar. ¿Estás robando? El Señor dice que no hagas sacrilegio. ¿Estás haciendo sacrilegio? Eso es un cristiano maduro. Y eso debemos aplicarlo a nosotros mismos. La razón de la severidad de este juicio, mis hermanos, que le espera a los maestros, es que la herramienta con que trabajan es la lengua, el habla. Y esa herramienta es difícil de manejar, que eso lo vamos a ver más adelante. Todo creyente tiene que dar cuenta al Señor de lo que ha hecho. Y también es un llamado para todos, mis hermanos, de usar la lengua, el habla, para instruir a otros. No solamente el que está en la iglesia. Tú puedes instruir a otra persona. ¿Y hacer qué? Discípulos. Es un llamado para todos. ¿Hace cuánto no instruyes a alguien? ¿Cuándo fue la última persona que te sentaste con la Biblia a explicarle el Evangelio? Piénsalo, no me lo digas. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste y dices, mira, tomaste una tarde, te explico qué es el pecado y te explico quién es Jesucristo para tu vida? Tienes que estar preparado. Tienes que saber lo que estás diciendo. Ese es nuestro llamado. El maestro tendrá un juicio más severo por cuanto ha sido formador de la conducta de muchos creyentes. Ningún ministerio dentro de la iglesia supera la influencia e importancia al de la enseñanza, porque es visible, porque todo el mundo cree lo que está diciendo la persona. Por eso el maestro está sujeto a veredicto más severo, a ese juicio de Dios. Dice que nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, ¿no? No es un juicio para condenación, lo sabéis, ¿no? Pero ahí el Señor nos va a decir lo mal que hemos hecho. Dice Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres y mujeres, todos los que estamos aquí, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vamos a tener que darle cuenta al Señor el día del juicio, de todo lo que hablamos, de los demás, del hermano, de lo que juzgamos, de lo que condenamos. Y dice Romanos 14:10, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Aquí dice hablar de condenar. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Daremos cuenta de nuestras palabras. Daremos cuenta de lo que estamos escuchando desde el púlpito, mis hermanos. Y que te está diciendo hoy lo que te está diciendo. No sé qué es. Que te está hablando a tu corazón. Vamos allí. Versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire que él dice, se incluye ahí, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos alguna vez, mis hermanos. A veces estamos estresados, te levantaste de mañana de mal humor y sin pensarlo, ¡bah!, ofendiste con la palabra a tu esposa o a tu esposo. Pero lo hacemos ocasionalmente. Ocasionalmente, es la diferencia. Aunque Santiago era un maestro prominente en la iglesia en el primer siglo, reconocía que no era infalible. O sea, que él se equivocaba. Por ahí hay uno en Roma, vestido de blanco, que dice que no se equivoca. Pero Santiago dice que sí se equivoca. Y todos nos equivocamos, ¿verdad? No somos infalibles. Pero él no excusa su ofensa a esas personas. Dice que, pues todos ofendemos muchas veces, ¿no? Es una idea de errar o ofender a una persona. Pero como ya lo dije, no es continua esa ofensa. Si esa
ese error, esa ofensa es continua, estamos practicando el pecado. Y esa persona está en la carne y tiene que arrepentirse. O quizá no ha nacido de nuevo, porque está ofendiendo todo el tiempo. Todos hemos tropezado, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. Todos hemos pecado, pero es un error ocasional, porque un creyente maduro, cabal, se caracteriza por no tropezar ni poner tropiezo en otros. ¿Cómo? En la manera de hablar. No quiere hacer tropezar al otro. No pone tropiezo. El cristiano maduro, cristiano lleno del Espíritu. ¿Entendéis? No podemos errar en algún momento, pero no consecutivamente, porque estarías pecando. Dice, si alguno no ofende en palabra, versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, este varón perfecto es capaz de refrenar, o sea, dice, no está errando todo el tiempo, es capaz de controlarse, porque tiene el Espíritu Santo de Dios, es capaz de hacerlo. Sus equivocaciones no son frecuentes en su hablar, ¿no? Una cosa es ofender por descuido y otra cosa es ofender porque quiero ofender y me agrada en la carne ofender a los demás. Eso es diferente. Este varón perfecto significa aquí completo, sin tacha, maduro, ¿no? Sabemos que el único perfecto es ¿quién? Jesucristo. Pero aquí significa alguien sin tacha, completo, maduro, que puede refrenar todo el cuerpo, que tiene autocontrol, tiene dominio propio, ¿dado por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y es mediante la fe, mis hermanos, que podemos tener ese dominio propio. Porque muchas personas pueden callarse cosas. Y dicen, me controlé. Pero por dentro están hablando cosas. No te las dicen, pero por dentro están maquinando y en su mente eso da igual. El pecado está en el corazón. El pecado está en el corazón. Entonces, mis hermanos, la tercera metáfora que usa Santiago es la siguiente, está en el capítulo 3 y versículo 4. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Un caballo, un animal, tiene 400 kilogramos, hasta 1 tonelada de peso. Corre hasta 70 kilómetros por hora. Y solo un bocado, un trozo de metal detrás de su lengua, si le haces una presión, manejas a ese monstruo para donde quieras. Lo dominas. Lo dominas. Puedes controlar el cuerpo del animal. Y el propósito del freno en la boca del caballo es que te obedezca. Y el propósito del dominio nosotros en la lengua es que nos obedezca a nosotros el hablar. Y también está el gran barco, un gran barco con un pequeño timón. Ahora ya no tienen timón, tienen 2 botones, ¿se has visto? Solo 2 botones. Un transatlántico, solo 2 botones, ya no tienen esto, que también es pequeño. Y se guía por computadoras. Ese gran barco que si no es controlado puede causar ¿qué? Estragos, catástrofes. Pero se puede controlar con una pequeña pieza, un timón. Y se controla en la dirección donde deseamos, ¿no? El que controla su hablar, controla su cuerpo. Puede llevar ese cuerpo a la dirección deseada, avanzar donde se quiere. Nuestras palabras operan como un freno en nuestro cuerpo. Frenar nuestra lengua significa no hablar a las palabras que salen de nuestra boca porque quieren salir. Tenemos que pensar antes de hablar, porque una palabra hiriente, una palabra ofensiva puede marcar a una persona. ¿Tú no te has encontrado personas en tu vida que desde niño el padre le decía cosas ofensivas y esa persona creció así, con heridas en el corazón,
por solamente una palabra maldicha. El Señor quiere que seamos humildes, mis hermanos. El Señor quiere que seamos mansos. El Señor quiere que salga de nuestra lengua palabras que edifiquen, que traigan amor, que traigan respeto, que honren a las personas, que traigan esperanza a las personas. Eso es lo que quiere Santiago con sus oyentes y Dios con nosotros, ¿no? Que hacemos eso. Mis hermanos, como el freno en la boca del caballo y el timón de un barco, la lengua tiene el poder de controlar todo lo que somos. ¿Quién controla el caballo? El jinete. ¿Quién controla la nave? El piloto. ¿Quién te controla a ti? El Espíritu Santo de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué podemos concluir, mis hermanos? El Señor nos ha dejado el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. El Espíritu Santo se opone a tu carne para que tú no hagas lo que quieras. Gloria a Dios por eso. Es el Espíritu que me ayuda en esta batalla. Y si la estás perdiendo, mi hermano o mi hermana, es porque no te estás llenando del Espíritu Santo. Si todavía sigues en ese pecado, es porque no te estás llenando del Espíritu Santo. Te está ganando la carne, pero la Biblia dice que el Espíritu está, ¿qué? Oponiéndose contra la carne para que no haga lo que quiera. Gracias a Dios, el Espíritu Santo nos restringe en nuestra carne. O si no, seríamos como si estuviéramos en el mundo, como si no fuésemos, ¿qué? Convertidos, haciendo lo mismo que hacíamos antes. Mis hermanos, debemos pedirle al Señor maestros sabios a la iglesia. La iglesia adolece por maestros sabios que puedan predicar la palabra de Dios, enseñar a niños, a jóvenes, a mujeres. Necesita la iglesia urgentemente, pero maestros sabios, y lo tenemos que pedir al Señor, porque Dios le va a demandar cuentas sobre la enseñanza que no es correcta. Mis hermanos, cuando vamos a la palabra de hoy, cuando tú no vienes a escuchar simplemente una persona, tú no vienes simplemente a escuchar conocimiento para meterte en la cabeza. Cuando abrimos este precioso libro, venimos al encuentro del Señor Jesucristo, porque Él es el Dios que se hizo palabra, Él es el Verbo encarnado, Él es el Logos. Tú vienes para encontrarte con tu Señor. Eso es lo que hacemos cuando abrimos la Biblia. Es un encuentro con el Señor Jesucristo y espero que hoy lo hayas tenido y que el Señor Jesucristo te haya hablado a tu corazón. Estamos realmente yendo al encuentro del Señor Jesucristo porque Dios se hizo carne, se hizo vivo en medio de nosotros. Y el gran ejemplo que debemos seguir a nosotros es el Señor Jesucristo, que no tuvo defecto alguno. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor.